hoy debo decir que me encanta tener una invitada que nos va a dar mucha información y vamos a aprender cualquier cantidad porque ella es infectóloga, que es un tema que no habíamos hablado así tan en profundidad acá. Bienvenida Claudia Cortés, infectóloga, qué gusto. Gracias por hacerte el tiempo de venir a conversar con nosotros. En el día de hoy, los antibióticos. ¿Qué son los antibióticos? Los antibióticos son drogas, son fármacos que sirven para combatir a las bacterias. Y súper importante porque nosotros nos enfermamos de varias cosas, de varios bichos, bacterias, virus, parásitos, hongos, esos son como mi campo. Pero los antibióticos solo sirven para las bacterias y mucha gente se autorreceta antibióticos cuando no los necesita, cuando tiene un resfrío, que son un virus, que no se mata con los antibióticos. Entonces tenemos un sobreuso de antibióticos que genera grandes problemas. Oye, a propósito de bacterias, no está en pauta esto, pero te lo pregunto igual porque es como el tema de estos días. ¿Por qué hay una bacteria asesina? ¿No responde a los antibióticos? Sí responde. Es una bacteria que yo trato de sacarle ese nombre tan malo. Tiene su nombre propio, se llama Streptococcus pyogenes, que es un nombre no tan fácil. Piógenes significa pus y es una bacteria que produce pus. En general produce infecciones en la piel, en los músculos, da abscesos como espinillas, cosas de ese tipo. Los niños pequeños, muchos de ellos la tienen en la garganta, son portadores, la tienen ahí y no están enfermos. El problema que hemos visto ahora es que aparece influenza, que es un virus que conocemos súper bien, y en algunas ocasiones no se sabe muy bien por qué se asocia este virus con esta bacteria y juntos son muy dañinos. Y cuando la gente solo tiene influenza, que es la gran mayoría de las veces y lo que ocurre todos los años, no necesita antibióticos. Entonces los médicos no le damos antibióticos a la influenza porque no es necesario. Pero ahora, si está asociado y presente junto con esta bacteria, ahora sí necesitamos antibióticos. Por eso la alerta oficial del Ministerio es un poco más para el personal de salud, para que nosotros estemos en alerta de, ok, este año la influenza no viene sola, viene acompañada, busque si es que está esta bacteria o no, y si la encuentra, trátela. Y con eso disminuye la enfermedad y es una bacteria que afortunadamente se muere con antibióticos. Lo que pasa es que hay que pensarlo y sospecharlo y hacer los diagnósticos. Pero tú decís que la influencia viene con la bacteria. No, son dos infecciones separadas. Lo que pasa es que a uno le da influenza, las defensas bajan un poquito y esta bacteria anda circulando un poco más en el ambiente, me pilla de bilucho y se me mete para adentro. Y se me va la sangre, o se me va el pulmón y eso es un cuadro mucho más grave. Ya, entonces estábamos volviendo. Ahí necesita antibiótico y si se pilla a tiempo me imagino yo que también tiene solución. Lo que pasa es que, claro, hubo como una alerta, así que todo el mundo entró en, tal cual, en terror, pánico. en pánico, ¿cierto? Sí, porque tiene este nombre, bacteria asesina o bacteria come carne, que es un nombre muy terrible. Pero la verdad es una bacteria, es la bacteria que da la amigdalitis, la común amigdalitis. Ah. Es así de común, no es una bacteria nueva, no es una bacteria que descubrieron hace poco, una bacteria que ha existido siempre. Lo que pasa es que después del COVID quedamos todos así como espirituados con que aparecen cosas nuevas. No, esta es una bacteria que conocemos de siempre, es la bacteria de la amigdalitis. Lo que pasa es que en algunos casos, si a mí me pilla después de una influenza o después de un cuadro grave, mi sistema inmunológico, mi sistema de defensa está mucho más debilitado y esa bacteria se va a ir a lugares donde nunca debió llegar, los pulmones, la sangre, los riñones. Y ahí se hace más complejo la cosa. Pero hoy día, si alguien tiene influenza y se le aísla esta bacteria también, tratamos la bacteria y el problema debiera resolverse siempre y cuando yo lo trate a tiempo. Oye, y a propósito de bacterias, por ejemplo, ya que lo menciona, y sin ánimo de ser autorreferente, solo a lo mejor le pasa a alguien también en la casa. A mí me da amigdalitis, pero me da viral, 5 veces al año, por lo menos, y a veces se me sobreinfecta, ¿cachai? Alguna vez, y tengo que tomar antibióticos. Es esta lo que bacteria. Tú acabas de decir, no necesariamente, esta es una de las bacterias que causa amigdalitis, no es la bacteria que causa amigdalitis, pero lo que tú acabas de decir es muy cierto. Muchos de los cuadros respiratorios, que son las infecciones más frecuentes, los niños y los adultos, de lo que más nos enfermamos es de resfrío. En el año, uno tiene 2, 3 resfríos al año y tiene muchos menos otras cosas. La mayoría, por lejos, de estos cuadros son virales y pasan solos. Hay que tener paciencia, hay que hidratarse bien, tomar harta agüita, sopita de pollo, jaleíta, ese tipo de cosas. Algo para que te baje la fiebre, paracetamol habitualmente, y nada más, no necesitamos antibióticos. ¿Ya? ¿Y qué nos puede alentar que sí necesitamos antibióticos? Y ahí existe lo que se llama la sobreinfección, que tú lo nombraste, que detrás de una infección viral se mete una bacteria. Hay muchos tipos de bacterias que se te pueden meter. Si la fiebre persiste, si te empezaste a sentir mejor y recaíste, volviste a sentirte mal, volvió el dolor de garganta, volvió la fiebre, ok, ese es un momento para consultar y ahí evaluar si es que necesito antibióticos.
El problema de la resistencia al antibiótico es que la gente está usando tan masivamente los antibióticos para cosas que no son necesarias que las bacterias van mutando y aprenden a defenderse de estos antibióticos y ya no les sirve. Entonces, si yo tomo hoy un antibiótico para un resfrío que no sirve tomar antibiótico, claro, la próxima vez que sí necesite de verdad un antibiótico, ese antibiótico lo quemé, lo perdí. Y eso está pasando a nivel mundial, a gran escala. Entonces se están acabando los antibióticos. Y la Organización Mundial de la Salud estima que para el año 2050 más o menos va a ser la primera causa de muerte, porque ya no vamos a tener antibióticos que maten a las bacterias superpoderosas que van a haber en esos momentos, porque al igual que, como aprendimos con el COVID, las bacterias y los virus van mutando, se van adaptando a ser virus y bacterias más potentes, mejores bacterias desde claro, su punto de vista, sí, a que no se mueran con sí, las armas que yo le estoy poniendo. exacto. Entonces, si yo uso antibióticos en forma desmedida, cuando no los necesito, estoy aprovechando de entrenar a mis bacterias para que cuando sí necesite el antibiótico, ya no me sirva. Qué importante lo que está diciendo Claudia, porque uno no le toma el peso. Uno no le toma el peso a lo que estás diciendo, que después te vaya a quedar sin antídoto. No va a haber antibiótico que te haga efecto cuando no tienes la paciencia. Y te voy a decir algo que me pasó también. Es que sale ahora la información que ahora los resfríos duran N. Hay cachado como la tos te puede durar así como 3 semanas, el resfrío, el moco y todo. Entonces como que uno dice, después del COVID cambió todo, entonces ya no es el resfrío de 3 días para ir a consultar. Claro, no tengo fiebre, pero uno ve y te empiezan a salir los mocos verdes, se alargó esto. Es súper interesante, hay mucha creencia popular. La gente dice mocos verdes o expectoración, pollos verdes, Sí. antibióticos. Sí. No, los virus también producen mocos verdes y pollos verdes. Tengo que tener una serie de cosas, tengo que tener una fiebre sostenida. Los virus también dan fiebre, pero dan fiebre más cortito. Y si uno como médico tiene la duda, toma un par de exámenes y uno se puede orientar fácilmente si esto es viral, sin antibiótico, o esto es bacteriano, con antibiótico. Entonces, nosotros es súper común, y Chile y Latinoamérica en general tenemos una política de autorrecetarnos y, uy, yo estaba resfriada y el doctor me dio este remedio, entonces yo te lo doy a ti, a la Sí. amiga, a la vecina, a la suegra, etc. Me sobraron unas amoxicilinas de Exactamente. 500. Y con toma. eso lo único que estoy haciéndome es un daño individual, pero también un daño colectivo o ecológico. Estoy haciendo que las bacterias de mi comunidad ya sean resistentes a antibióticos que eran muy buenos. Al principio, el primer antibiótico era solo la penicilina, servía para matarlo todo. Con un antibiótico tratábamos todas las enfermedades. Hoy día la penicilina sirve para muy poquitas cosas, porque muchas bacterias, las bacterias son miles de distintos tipos, se han ido haciendo resistentes a la penicilina. Entonces, y hay un abanico de oferta de antibióticos que no es tan amplio, se acaba. Y tampoco hay mucho interés en la industria que desarrolla fármacos en experimentar y desarrollar nuevos antibióticos, porque los antibióticos en general se usan por tiempos cortitos. Entonces, si yo soy una gran industria, me interesa un remedio que se use por harto rato, Claro. que sea caro, que lo venda todo el tiempo. En cambio, antibióticos son 5 o 7 días, entonces invierto mejor en desarrollar drogas para otras cosas. Claro, cortito, porque tenemos preguntas. Cuando te dicen, pero tómate hasta el último día de antibiótico, porque cuando uno toma antibiótico, como al segundo o tercer día ya te sientes sientes bien. mejor. Y me acuerdo la mamá, o en este caso yo a mis hijos, tómate hasta el último día. Si te dijeron 10 días, ¿qué pasa si uno se toma 6 días, 7 días y eran 10? Excelente pregunta, la verdad, porque tú tienes que asegurar, si ya te recetaron antibióticos y están correctamente recetados, porque algunos colegas también caen en la presión, oiga, pero ¿cómo no me va a dejar un antibiótico? No, ya, bueno, ya le dejamos y no lo necesita, pero si ya te lo recetaron y sí lo necesitas, tenemos que eliminar por completo a todas las bacterias y eso tarda un tiempo y uno efectivamente se siente mucho mejor al segundo día, se le quita la fiebre, entonces, ¿para qué voy a seguir? El problema es que no los maté a todas las bacterias y quedan unas poquitas, que son las más difíciles de matar. Y si yo no las termino de matar bien, son esas las que van a proliferar, son esas las que van a aumentar. La próxima vez ya no me va a servir este antibiótico. Tengo que asegurarme de eliminarla toda. Es como si tú tienes un gran fuego, tengo que apagar hasta la última brasa, porque Claro. si no el fuego se vuelve a prender. Esto funciona igual. Si yo no termino los tratamientos antibióticos que tienen un plazo, que está considerado cuánto se demora esa bacteria en reproducirse, si no las mato a todas, va a volver a surgir la infección y ese antibiótico es muy probable que ya no me sirva. Y ya quemé un peldaño de esta escalera que no tiene muchos peldaños. No, pues tenemos una pregunta porque nosotros anunciamos que venía una infectóloga y la pregunta dice así.
anoche ingerí alcohol. Ay, yo iba a preguntar también eso. Estoy tomando antibióticos. ¿El remedio me hace efecto igual? Sí, hay un mito urbano súper establecido. Sí. Esto es algo que uno no debiera decir en voz alta, pero hay solo muy poquitos antibióticos que no se pueden mezclar con alcohol. Y es un antibiótico que no se usa muy masivamente, se usa para infecciones del intestino en general. Y si yo mezclo el alcohol con ese antibiótico en particular, me voy a sentir súper mal, me va a doler la guata, voy a vomitar, probablemente me voy a sentir muy mal, porque es un antibiótico que tiene una forma, una estructura muy similar a estos tratamientos que son para el alcoholismo, para dejar de tomar y que uno toma y se siente morir. Ya. Tienen una estructura similar, entonces el efecto es el mismo. El por qué no tengo que tomar alcohol cuando tomo antibióticos es porque me van a caer un poco mal a la guata, pero el efecto va a funcionar igual. Y yo siempre le digo a mis pacientes un poco de broma, un poco en serio. O sea, no de tan curado se te tiene que olvidar tomarte tu dosis de antibiótico. Pues ese es el problema, que uno se va de fiesta y se le olvida, chuta, me estoy tomando este antibiótico que me lo recetaron bien, debía tomármelo y se me olvidó porque estaba medio pasado de copa. Claro. Más que nada tiene que ver con el olvido, con otras cosas, como cuando uno se vacuna de influenza y te dicen no tome alcohol, hidrátese. No es que la vacuna no te va a hacer efecto porque te tomaste una copa de vino. Eso del no tomar alcohol con las vacunas es un mito urbano. Si quieren tomarse controladamente y responsablemente una copa de vino, no hay ningún problema. Oye, te quería preguntar, ¿existe distintos antibióticos para cada bacteria? Es decir, si yo tengo una infección urinaria, ¿no es el mismo antibiótico que para la garganta o para otro tipo de bacteria en el cuerpo, o para el pie que tengo un hongo? Efectivamente, los antibióticos se ajustan para cada bacteria en diferente. Y hay muchas familias de bacterias y uno organiza las bacterias en distintas características y unos antibióticos para este tipo de bacterias que son distintos a estos otros antibióticos para este otro tipo de bacterias. Entonces, también pasa que la gente toma... Me sobró una amoxicilina porque tuve una bronquitis, se la doy a mi amiga vecina que tiene una infección urinaria. No le sirve para nada, porque no mata las bacterias que causan una infección urinaria y solo estoy seleccionando y haciendo que las bacterias muten. Entonces, los antibióticos son súper específicos y hay que considerar que hay gente que le tiene alergia a ciertos antibióticos que no puede usar. Hay combinaciones de antibióticos, a veces uno da más de un antibiótico a la vez que no se pueden mezclar. Entonces, es una ciencia, o sea, uno estudia muchos años para poder recetar antibióticos. Y escúchame una cosa, y hay un problema de salud mental gravísimo, no solo en Chile, sino que en todo el mundo, y es cosa de ver la farmacia que se agota Rabotril, el Rice, todo eso no conviven bien con los antibióticos. Con la gran mayoría sí, hay muy poquitos antibióticos antifúngicos, remedios para los hongos, pero no para los hongos, no sé, de las uñas o cosas así, cosas muy complejas que sí tienen interacciones, pero esos son fármacos de uso intrahospitalario y la gente que los prescribe lo sabe. Pero hay poca interacción en la mayoría de las veces. Donde sí puede haber interacción es con los anticonceptivos y eso es bien importante. Si yo uso anticonceptivos, por lo tanto me estoy cuidando para no embarazarme y estoy usando un antibiótico, tengo que usar otro método para no embarazarme, como es un preservativo, un condón, porque la efectividad de los antibióticos, de los anticonceptivos baja con el uso de algunos antibióticos. Eso sí es bien importante. Oye, pero es que eso no lo saben, yo nunca lo había escuchado. ¿Ustedes habían escuchado en la casa que alguien que está tomando antibióticos y anticonceptivos, no, viste, todo acá dicen que no? Entonces, no ocurre con todo, ya es más complejo, pero en general, si yo tengo un tratamiento antibiótico más o menos prolongado, más de 10 días, debiera usar otro método anticonceptivo adicional al que estoy usando, a las pastillas que estoy usando para no tener un embarazo no programado. Claro, tenemos otra pregunta, a ver, vamos. ¿Puedo guardar mis antibióticos para cuando me vuelva a enfermar de lo mismo? Katia JRP. El ideal es que no, porque, a ver, no, tienen un periodo de vencimiento y van a durar hasta que venzan, digamos. Lo que pasa es que no soy yo la que se tiene que automedicar, porque es de verdad lo mismo. Tengo de nuevo este síntoma respiratorio alto, pero de verdad esta vez lo necesito de nuevo o esta vez es viral y no es bacteriano. Lo puedo guardar, pero requiero que un médico evalúe si es que de verdad necesito y puedo volver a usarlo 3, 6 meses después si me sobraron. Pero en general se requiere una evaluación para saber si es que necesito antibióticos. Los antibióticos son con receta, son con una receta retenida. Yo no puedo ir libremente a comprar antibióticos, pese a que en este país uno va a la feria y entre los tomates y las lechugas puede comprar antibióticos. Y eso está pésimo. Claro, pero además, por lo menos cuando uno va con la receta, te los venden justo. A veces sí y a veces no. Generalmente te dan las cajas justas. A veces te sobra un poquito, te sobran 2 días, porque las cajas son para 14 y te dieron 10.
Y el problema es que ahí viene el problema. Pues entonces, me quedan uno, me los tomo mal, me los tomo en unas dosis inadecuadas y aumento la resistencia a los antibióticos. Qué divertido que hablando contigo, cáchate que llevo así como 10 años de mi vida tratando de acordarme de un antibiótico que alguna vez me recetaron para la amigdalitis, que no era el tratamiento como de 15 días o de 10 días, sino que era muy corto y nunca me acordé. Y ahora hablando contigo, Citromax. Sí. Ahora me acordé, bueno, no importa. Escúchame, Citromax, que era un antibiótico que recetaban, por lo menos a mí me lo recetaron alguna vez para la amigdalitis bacteriana, eran 3 pastillas, 1, 2, 3 días y listo. Una cosa muy absurda, pero fui con un gato que estoy adoptando, digamos, y lo fui a vacunar. Ya. O sea, sí, lo fui a vacunar, lo castraron, en fin. Y me dijeron, veamos, porque hay un antibiótico que es una pastilla y se evita estar dándole 14 días el antibiótico. Le dije, o sea, obvio, estupendo. ¿Por qué no existen esos antibióticos de una pastilla? Sí, sí existen, pero en general los ciclos de reproducción de las bacterias necesita que uno golpee a la bacteria cada vez que se está reproduciendo, y eso es más de una vez. Pero existen tratamientos, por ejemplo, para algunas infecciones bacterianas de transmisión sexual, hay pastillas que es una dosis de antibiótico o una inyección, no necesariamente pastilla, y con eso paramos la infección. Pero en general las bacterias hay que atacarlas cada vez que se multiplican y eso demora un poquitito más. Ya. Ahora, en el mundo de la infectología nos estamos moviendo a tratamientos cada vez más cortos porque nos hemos dado cuenta que tratábamos de más, muchos más días de los necesarios. Hoy día una amigdalitis no se trata 14 días, se trata entre 5 y 7, quizás en algunos casos más complicados 10, pero 14 no llegamos. Cada vez usamos lo que menos es más, menos es mejor, tratamientos acortados con los menos antibióticos posibles para ir reservando para el futuro, para que no nos quedemos sin antibióticos. Si bien los antibióticos son la solución, ¿cierto? Un montón de enfermedades de origen bacteriano, ¿tienen consecuencias negativas para otros órganos? Sí, pueden tener. Bueno, de partida hasta el primer grupo de personas que puede ser alérgico y que puede representar reacciones severas a ciertos antibióticos. También aclarar que mucha gente que dice que es alérgica a la penicilina, que es la más común, de verdad no lo es, le dolió la guata o tuvo alguna molestia que no es una alergia. Las alergias son reacciones de la piel muy extensas o se hinchan los labios o se me hincha la lengua, me cuesta respirar y eso sí es una verdadera alergia. Algunos antibióticos, si se usan en tiempos demasiado prolongados, pueden paradojalmente producir o facilitar la aparición de infecciones. ¿Ya? Pese a que yo estoy usando un antibiótico, porque yo con un antibiótico mato una familia de bacterias, pero dejo todas las otras libres para atacarme. Claro, entiendo. Entonces tengo esa posibilidad. Hay algunos antibióticos que podrían ser tóxicos, por eso se usan en dosis muy pequeñitas. Por ejemplo, pueden producir daño al riñón, pero a veces son necesarios. Entonces uno lo usa por 3 días y los está vigilando y ve que el riñón está funcionando bien. Y al estómago, que siempre te dicen tome da probióticos. un poquito de gastritis, pueden molestar un poco. En general los antibióticos, la recomendación para la gran mayoría es tomárselos con algo de comida, no con el estómago vacío. Y efectivamente nosotros estamos llenos de bacterias buenas y que son necesarias. La piel, la boca, el intestino, como que casi un 10% de nuestro peso son bacterias que tenemos en el intestino, en la piel, en todas partes. Y esas bacterias las necesitamos y eso se llama la microbiota. Claro. Y cuando nosotros tomamos antibiótico para matar una bacteria mala, de pasadita matamos a las bacterias buenas. Y ahí, cuando uno está en un tratamiento antibiótico, el ideal es poder usar un probiótico, que son bacterias de las buenas. Hay probióticos como fármacos y también hay alimentos probióticos. El yogur de pajarito, por ejemplo, la kombucha, los yogures tradicionales, los fermentados tienen bacterias de las buenas.